Desde el origen de los tiempos, los seres humanos hemos tenido la necesidad de creer en seres que nos protegen y que son poderosos y que están muy unidos a la naturaleza. De ahí que desde hace más de 40.000 años, probablemente desde hace 50.000 o 60.000 años, los homínidos y específicamente los seres humanos modernos, a partir de hace más o menos unos 40.000 años, creemos en la existencia de los dioses. Los dioses como vinculados a las fuerzas de la naturaleza. Es interesante entender que esto forma parte tan intrínseca de nuestra naturaleza humana que en los niños pequeños se observa el animismo como una forma de su desarrollo natural. Es decir, un niño pequeño, a partir de que es muy chiquitito, podemos hablar de un niño de apenas 1 año, considera que sus juguetes y que las cosas tienen vida. Esto nos demuestra cómo el animismo y cómo la creencia en los dioses forma parte de nuestra naturaleza y llevamos esa predisposición en nuestros genes. Es decir, no heredamos la creencia en un dios o diosa específico, pero sí heredamos la capacidad de creer en ellos. De esa manera, en este video voy a hablar de los arquetipos específicamente de la diosa, aunque también trataré un poquito de los arquetipos que están vinculados al dios. Para ello quiero comentar que en la actualidad nos referimos a Dios como un ser masculino, como el Padre, dejando de lado lo femenino como divino secundario. Es decir, muchas veces consideramos que la imagen divina femenina está vinculada a la imagen de la Virgen, esto desde la religión católica. Pero la Virgen en sí misma es una imagen de una mujer inmaculada, no tocada por un hombre. En ese sentido, vemos que la divinidad femenina en el catolicismo termina siendo supeditada a lo masculino. Se le observa como inferior y secundaria, siendo el Padre la divinidad más importante. En el paganismo antiguo como en el moderno, se considera que tanto el dios como la diosa son al mismo nivel importantes y que todos los seres humanos tenemos una parte de ambos intrínseca en nuestro inconsciente y también en nuestro consciente. Esto se debe a, por ejemplo, los arquetipos que el niño va teniendo desde que es pequeño. El niño desde que es pequeño tiene un vínculo muy importante con sus padres, pero el vínculo principal y el primero que el niño desarrolla es hacia su madre. El arquetipo de la madre está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Y esto también está relacionado con la necesidad instintiva de los pequeños por ese vínculo que es el que garantiza su supervivencia. Cuando el niño empieza a crecer, se da cuenta de que hay otra persona muy importante cerca de él, y este es su padre, que le va a traer la seguridad en el sentido, por ejemplo, de proveerle de los recursos necesarios para su subsistencia. Entonces el vínculo con la madre es un vínculo dador de vida, es un vínculo que le alimenta a partir de la leche materna, es un vínculo que le da calor y amor, pero el vínculo con el padre también se vuelve importante porque también le da una gran seguridad y se da cuenta de que es el protector de la familia. Esto lo llevamos nosotros también hacia nuestra imagen del dios y de la diosa. Por eso es que, independientemente de muchos discursos feministas, es importante que los seres humanos de alguna manera conozcamos y nos involucremos con los arquetipos de lo masculino y lo femenino, y que los aceptemos como parte de un desarrollo humano de más allá de 40.000 años atrás. Entonces, imagínense, es tan antiguo que de ahí que por ello tiene una gran importancia en nosotros. En la actualidad hay movimientos feministas, movimientos de nuevas masculinidades que son muy importantes porque permiten que hombres y mujeres nos vinculemos como seres humanos desde nuestra humanidad. Y esto es muy bueno porque en el devenir de los tiempos también ha habido mucha violencia entre los géneros. Tanto hombres como mujeres hemos sido violentados. Para las feministas, para algunas, la peor parte la llevó el lado femenino, ¿no? O sea, las mujeres. Pero hombres y mujeres fuimos violentados en toda nuestra historia de existencia humana.
De ahí que los hombres sean más grandes, más fuertes, porque a ellos se les dio el papel de ir a las guerras, de ser los cazadores y pues de sufrir más de los peligros del mundo exterior. Las mujeres fueron dominadas, fueron controladas y en algún momento pues a las mujeres se les controló para asegurar que sus hijos fuesen hijos de los hombres de ciertas tribus. Pero es una historia de violencia. Sin embargo, en origen, pues podemos observar el arquetipo de lo masculino y lo femenino también en la paternidad como algo muy positivo. Entonces hay que rescatar ese lado positivo y todo lo negativo sí cuestionarlo, criticarlo y cambiarlo. En ese sentido estoy de acuerdo con las personas que promueven las nuevas masculinidades, las nuevas feministas, con todos aquellos que hacen estudios de género que son tan importantes y que promueven una nueva forma de entendernos y de relacionarnos como seres humanos. Pero en este momento me voy a centrar un poquito más en el arquetipo de la diosa. Cuando hablo del arquetipo de la diosa, no me refiero a una diosa específica. En todas las culturas, en todo el planeta y en todos los tiempos, ha habido diosas. Tenemos, por ejemplo, las diosas grecorromanas, que son tan importantes para muchas cuestiones filosóficas actuales. Toda esta cultura grecorromana nos ha traído mucha sabiduría, pero también tenemos diosas, por ejemplo, egipcias, diosas nórdicas, y en Latinoamérica tenemos diosas relacionadas con nuestras culturas ancestrales, por ejemplo, las diosas aztecas. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos algunos aspectos generales sobre el papel de las diosas y su adoración en el mundo antiguo y cómo, pues, rescatar algunos aspectos que pueden ser muy positivos. En términos generales, las diosas son patrones potenciales que llevamos en la psique todas las mujeres. Es decir, todas las mujeres, pues, vamos a tener una serie de patrones relacionados con nuestro comportamiento que a su vez va a estar vinculado con esta imagen de las diosas. Aunque bien cada mujer concreta algunos de estos patrones, pues vamos a ver que hay ciertos patrones que están más activos que otros, dependiendo de la edad de la mujer, de su momento de vida, de sus circunstancias de vida. Pero es interesante entender que en cada mujer van a vivir diferentes diosas a lo largo de su vida. Y en cada mujer van a vivir los patrones de conducta de diferentes diosas de acuerdo a sus circunstancias de vida. Entonces voy ahorita a utilizar el ejemplo de las diosas grecorromanas para que veamos cómo se hace este trabajo arquetípico con las diosas. Pero vuelvo a repetir, si a una mujer le gustan más las diosas nórdicas, ¿sí?, o las diosas del mundo prehispánico, bueno, pues es el mismo trabajo. Antes de iniciar quiero comentarles que las diosas y los dioses griegos pues tenían atributos que eran humanos, como por ejemplo emociones, conductas, actitudes, defectos y valores. Todo ello permite ver a través de esos dioses pues los valores, las emociones, las conductas, los defectos y virtudes humanas. En esto consiste el papel de la mitología griega. Es una especie de psicología profunda que funciona como un espejo en donde los seres humanos nos podemos ver reflejados y entender pues todo lo que sucede en nuestras mentes. Esto es bien interesante porque forma parte de una psicología primogénea muy interesante. Bueno, pues vamos a continuar con el análisis sobre las diosas. Para ello, en este momento me voy a referir más hacia las mujeres que hacia los hombres. Y quiero comentar que a veces me he topado con mujeres que en la actualidad perciben como difícil entender el rol femenino al cual están conectadas. Y esto se debe porque desde los años 70 las mujeres han tenido que transformarse en otra cosa.
O sea, ya no somos mujeres que estemos vinculadas a los roles femeninos como lo hacían nuestras abuelas, sino que en la actualidad tenemos que tomar roles incluso muy masculinos, en donde tenemos que ser nuestras propias proveedoras o incluso proveer a nuestras familias. Tenemos que salir de casa y trabajar y luchar. Esto no es malo, esto es muy bueno, el que las mujeres trabajen y el que las mujeres se vinculen con los espacios que están más allá de lo íntimo y de lo familiar. El problema es cuando rompemos con nuestros arquetipos, digamos que trascendentales. Y entonces lo que tenemos que hacer es seguir siendo esas mujeres guerreras, esas mujeres luchadoras y proveedoras como lo hacían los hombres, pero sin olvidar nuestra parte femenina y nuestra vinculación con lo femenino. Y en ese sentido, bueno, voy a clasificar a las diosas en tres, digamos que niveles. Estoy hablando de las diosas griegas o grecorromanas en este primer momento. Primero las diosas vírgenes, y voy a utilizar como ejemplo a Atenea, a Artemisa y a Hestia. Luego voy a hablar de las diosas alquímicas, y pues yo creo que la más importante es Afrodita. Y también hablaré de las diosas oscuras, o bien de las diosas vinculadas con lo oscuro, que por ejemplo podría ser Perséfone. Bueno, las diosas vírgenes. Cuando yo era una niña y cuando estaba en la adolescencia, sin duda alguna, la diosa que me representaría sería la diosa Diana Artemisa, la diosa lunar. De hecho, recuerdo que cuando era muy chiquitita, tendría yo por ahí de unos 8 años, encontré en uno de estos libritos de actividades para niños la historia de la diosa Diana y me encantó, me sentí extrañamente muy identificada con ella, en el sentido de que es una diosa que es hija de Zeus y Latona y es una diosa de la caza. Y me encantaba el hecho de imaginarla por ahí corriendo en los bosques, montada en un ciervo de cornamenta de oro, con un arco y flecha, y cazando, pero al mismo tiempo teniendo un vínculo tan cercano con los animales. Y en ese momento estaba completamente alejada de lo masculino, porque mi interés era ser como esa diosa. Es muy bonito, ¿no? Que recuerdo esa etapa en la cual, pues para mí el mundo era algo que tenía que conocer y experimentar a profundidad. Y sin duda alguna me sentía vinculada con la imagen de la diosa Diana Artemisa. Estas diosas, las llamadas diosas vírgenes, son diosas completas, es decir, no andan buscando complementarse con los hombres. Y este es uno de sus aspectos más importantes, la no relación. Por eso es que yo me sentía tan identificada con la diosa Diana, porque yo era una niña en ese momento completa y con mis propios intereses, era muy curiosa, estaba muy vinculada a la naturaleza, quería aprender de muchas cosas y no había espacio, porque también mi etapa de desarrollo no era esa. Pero con la diosa Diana me mantuve durante muchísimos años. Yo creo que vine a cambiar hasta los 18 años. Ahora, ¿cuál es el problema de mantener demasiado tiempo a la diosa Artemisa con nosotros? Bueno, pues que es una diosa que también tiene como cierta negación del ser mujer y que se desconecta con lo masculino. Yo creo que muchas feministas están totalmente involucradas con la imagen de la diosa Diana, y incluso se olvidan de su parte más femenina, más nutridora y más seductora, y empiezan a ver entonces a los hombres como enemigos. Es esta imagen también de las amazonas. Entonces yo creo que es bueno que en algunos momentos de la vida retomemos a esta Diana o Artemisa como representante de nuestro lado femenino guerrero, cazador, pero al mismo tiempo que sepamos equilibrarla y abrirnos también a otros papeles de la mujer. Entonces la que equilibra muy bien a la diosa Artemisa sin duda alguna es, por ejemplo, la diosa Afrodita. Pero bueno, vamos poco a poco.